Ay, ¿cómo ha cambiado la cosa desde 2023? Y no precisamente para mejor, por si alguien lo dudaba. Si el presidente Pedro Sánchez pensaba que su jugada maestra, esa de todo por la unidad y la paz, claro, siempre que venga acompañada de indultos, cesiones y pactos oscuros con los independentistas, lo iba a llevar al Olimpo de los grandes líderes, parece que se ha quedado más cerca del suelo que nunca. Y es que el primer sondeo de 2025 publicado por BZ Populi ha caído sobre la cabeza de Sánchez como un jarro de agua fría, y no precisamente para refrescarlo, sino para recordarle la amarga realidad. Está más perdido que un hámster en un laberinto de cartón. Y lo peor de todo es que, con cada escándalo y crisis interna, su liderazgo parece más una ilusión que una verdad. Antes de continuar, suscríbete si quieres que Pedro Sánchez dimita. El dato que más descoloca, y que pone en evidencia el vacío de apoyo que sufre el presidente, es que el 35% de los votantes que en 2023 pusieron su confianza en él, esa misma confianza que hasta fue celebrada con vítores y aplausos por su supuesto proyecto de futuro brillante, ahora ni se molestan en ir a votar. Es decir, un 35% de apoyo perdido en poco más de un año. Casi nada. Parece que la promesa de un país moderno, unido y progresista, no ha conseguido convencer ni a los que más le aplaudían. ¿Y la lealtad? Ni rastro. El voto de confianza que le dieron aquellos que pensaban que con el España iba a avanzar está desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. El fantasma de la abstención planea sobre los votantes como el espíritu de la Navidad pasada, y con toda la razón del mundo. ¿Para qué votar a un presidente que no es capaz ni de cumplir sus propias promesas, y que además parece ser un experto en gestionarse escándalos tras escándalo? El pueblo español, que no es tonto, ya está harto de promesas incumplidas y de políticas que parecen pensadas más para contentar a los aliados de turno que para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Qué futuro brillante! Eso de cambiar España se ha quedado en papel mojado, y todo parece indicar que muchos se han dado cuenta de que lo que realmente han cambiado son las cuentas bancarias de algunos, mientras el resto seguimos esperando que el progreso llegue a nuestras vidas. El famoso discurso de la nueva política, que Sánchez pregonaba con tanto fervor en su día, se ha quedado en una pura fachada que ha acabado colapsando, dejando al descubierto lo que realmente hay debajo, una política de alianzas turbias, pactos con los separatistas y una gestión caótica que ha dejado a muchos ciudadanos más enfadados que esperanzados. Pero si hablamos de números, amigos, la cosa se pone realmente interesante. Mientras Pedro Sánchez sigue buscando desesperadamente un rumbo en medio de su caos interno y los escándalos judiciales que acechan a su gobierno, el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, parece estar consolidando su liderazgo de una manera tan imparable que ni el propio Sánchez podría detenerlo ni con todas las maniobras a las que nos tiene acostumbrados. Según la encuesta, el PP estaría alcanzando los 149 escaños, lo que no solo sería un aumento considerable respecto a los 137 escaños actuales, sino que lo pondría a una distancia más que respetable de los socialistas. Y si a eso le sumamos los 43 escaños de Vox, nos da una mayoría absoluta de 192 escaños, que podría hacer temblar las bases del poder que Sánchez creía tener tan firmemente sujetas. Vaya panorama. ¿149 escaños para Feijóo? Eso sí que es un triunfo digno de celebrarse. Para ser sinceros, no es que Feijóo sea el líder más carismático del planeta, ni mucho menos, pero al menos es coherente, algo que Pedro Sánchez parece haber olvidado en el camino. Feijóo juega al ajedrez, mientras Sánchez se queda mirando el móvil en busca de una nueva crisis para gestionar. ¿Cómo lo ven? Parece que el Partido Popular está disfrutando de un paseo triunfal mientras el PSOE se ahoga en sus propios líos. Pero claro, eso no es todo. En cuanto a Sánchez, su posición está más débil que nunca. Vox, con su particular estilo, claro, podría ser el gran aliado de Feijóo en una futura coalición que pondría fin a la era del sanchismo. ¿Se imaginan? El PP y Vox gobernando España, mientras Pedro Sánchez se ve obligado a explicar a sus votantes cómo se ha quedado sin el apoyo de un tercio de ellos y a justificar sus alianzas con quienes, en otros tiempos, trató de demonizar. El problema para Sánchez es que la política no es solo cuestión de pactos momentáneos y cesiones estratégicas. No. El gobierno debe construir confianza, algo que a Sánchez le cuesta más que a otros.
Las decisiones erráticas y las alianzas que favorecen más a los independentistas que a los españoles de a pie han sido un lastre cada vez más pesado. ¿Cómo se puede confiar en un presidente que se vende a los separatistas y a las fuerzas políticas más radicales para mantenerse en el poder? Pues bien, esa es la pregunta que muchos se están haciendo ahora. Y es que las promesas de Sánchez se han vuelto tan vacías que ya nadie cree en ellas. Mientras el pueblo sigue esperando un cambio real, Sánchez sigue girando la rueda de promesas incumplidas, sin que nada de lo prometido se materialice en beneficios concretos. El 35% de apoyo perdido no es solo una cifra, es un grito de desesperación de un pueblo que se siente abandonado por su propio presidente. Y si a esto les sumamos los escándalos judiciales que no dejan de acosar a su gobierno, la crisis interna en el PSOE, y la falta de liderazgo, el resultado es claro: Sánchez está perdiendo la batalla. Así que, mientras el PP se prepara para consolidar su ventaja con Feijóo al mando, y los votantes de izquierda empiezan a darse cuenta de que el cambio que les vendieron en 2023 era solo un espejismo, Sánchez se enfrenta a un futuro incierto. Pero no solo él. El futuro de España en manos del PSOE también se ve oscuro, y es que lo que podría ser una oportunidad para el gobierno de hacer un giro hacia la sensatez y recuperar el apoyo perdido, parece más bien un laberinto sin salida. En resumen, el panorama político español se ha vuelto una comedia de enredos donde el PP se consolida con Feijóo, Vox aprovecha el caos socialista, y Pedro Sánchez trata de recomponer las piezas de un rompecabezas que ni él mismo sabe cómo encajar. El futuro se presenta incierto, pero lo que está claro es que el pueblo está cansado de promesas vacías, y lo único que queda por ver es quién será el valiente que consiga reconectar con la gente antes de que el reino de Sánchez se derrumbe definitivamente. Por otro lado, en el rincón de la izquierda, las cosas no pintan tan coloridas como podrían. El PSOE, esa gran maquinaria política que históricamente se ha autoproclamado como el baluarte del bien común y el protector de las clases trabajadoras, está experimentando un colapso sin precedentes, un desplome que avanza a un ritmo tan vertiginoso que ni siquiera en las peores previsiones científicas de la NASA se había anticipado. Actualmente, el partido cuenta con 137 escaños, pero las proyecciones más optimistas para las próximas elecciones le otorgan tan solo 116. Y no se trata de que los votantes de izquierda sean un grupo de desmemoriados, es que la ciudadanía está completamente harta de promesas vacías y fuegos artificiales que nunca llegan a iluminar el cielo. Si uno observa con detenimiento la situación del PSOE, no hay más que constatar que los escándalos y las crisis internas se propagan como pólvora entre sus filas. Desde la polémica decisión de llevar a cabo una gran amnistía a los responsables del proceso, una medida que ha desbordado la paciencia de muchos votantes de izquierda, hasta el punto de que algunos se sienten traicionados por lo que consideran una concesión innecesaria a los independentistas, hasta las continuas luchas internas que se libran entre los varones del partido, que parecen estar más incómodos que un perro en una tienda de gatos. Estos varones, que representan el ala más conservadora del PSOE, están dispuestos a poner sobre la mesa sus críticas a la gestión de Pedro Sánchez, y no tienen miedo de alzar la voz cuando consideran que algo está mal. Emiliano García Paje y Javier Lambán, dos figuras prominentes de la política socialista, se han mostrado especialmente vocales en su desacuerdo con el rumbo que está tomando el partido bajo la dirección de Sánchez. Ambos no se andan con rodeos y cuestionan sin tapujos decisiones clave como la amnistía a los líderes del proceso, los indultos o el pacto con los separatistas. Ellos defienden una postura mucho más pragmática y cercana a las bases del socialismo tradicional, se apegan a los valores de la unidad nacional y el compromiso con el Estado de Derecho, rechazando lo que consideran concesiones peligrosas a los independentistas. Para ellos, lo prioritario es mantener el apoyo real de su gente, el de aquellos que siguen creyendo en un socialismo moderado, alejado de aventuras políticas que pueden acarrear más costes electorales que beneficios. En resumen, García Paje y Lambán prefieren apostar por algo más sólido y realista, en lugar de embarcarse en un abrazo con los sectores independentistas que solo sirven para restarles votos y desgastar su imagen. Pero claro, no todo es un paseo por el parque para Pedro Sánchez, quien ahora se enfrenta a una serie de desafíos que parecen multiplicarse a diario. Su principal dolor de cabeza, sin duda, radica en la creciente fractura interna dentro de su propio partido, una división cada vez más visible entre los diferentes grupos y facciones del PSOE. Los miembros del partido, que antes caminaban en una dirección unificada, ahora parecen no tragarse entre ellos, y la falta de cohesión está empezando a pasar factura.
Los escándalos judiciales que rodean a varios de los principales miembros de su gobierno se presentan como una comedia de enredos, con actores que parecieran estar más interesados en protagonizar titulares negativos que en gobernar con eficacia. La figura de José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, es uno de los ejemplos más representativos de esta situación. Ábalos, que en su momento fue uno de los hombres de confianza de Sánchez, se ha visto ahora envuelto en más problemas legales de los que un político podría desear, lo que no hace más que alimentar la percepción de un gobierno incapaz de manejar los problemas de la corrupción y la gestión pública con seriedad. Y por si esto fuera poco, la Operación Colau ha añadido aún más incertidumbre y desconfianza al entorno político del presidente, siendo este un escándalo de corrupción que involucra a altos cargos del PSOE y que, desde luego, no es la mejor carta de presentación para un presidente que había intentado posicionarse como el paladín de la moderación y la regeneración política. Para completar el cuadro, en un giro aún más surrealista, el fiscal general del Estado también está bajo investigación, lo que ha añadido un componente inesperado a la ya caótica situación política. Este tipo de escándalos, lejos de ayudar a Sánchez, solo contribuyen a erosionar aún más su ya maltrecha imagen de líder confiable y competente. Menuda fiesta para un gobierno que aspiraba a dar una imagen de estabilidad. Lo que está claro es que Pedro Sánchez no solo tiene que lidiar con los problemas derivados de su propio partido, sino también con los desafíos que surgen de su propia falta de credibilidad. Los escándalos judiciales, las promesas incumplidas y esa imagen de político errático que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo han minado su apoyo en la sociedad. No se trata de que de repente Sánchez haya alcanzado un estatus de gran líder mundial, sino que, más bien, parece estar haciendo un malabarismo constante para intentar mantener el equilibrio entre los pactos con los independentistas y las exigencias internas de su propio partido, dos fuerzas que se oponen y se contradicen constantemente. Y vaya que esos malabares cada vez son más difíciles de realizar. En lugar de fortalecer su posición, estos intentos de equilibrio solo sirven para profundizar la sensación de inseguridad y desconcierto que persigue su figura política. La crisis de la Dana, ese fenómeno meteorológico catastrófico que arrasó con muchas comunidades autónomas, es otro claro ejemplo de los fallos del gobierno de Pedro Sánchez en momentos de crisis. Este desastre, que dejó un rastro de devastación, vidas destrozadas y poblaciones completamente incomunicadas, demostró, una vez más, la incapacidad del presidente para gestionar situaciones de emergencia. Mientras cientos de miles de ciudadanos se enfrentaban a la destrucción de sus hogares y bienes, y clamaban por ayuda urgente, Sánchez, en lugar de estar al frente de la situación, parecía más preocupado por proteger su imagen política que por brindar soluciones efectivas. En lugar de ofrecer respuestas rápidas y efectivas que pudieran mitigar la tragedia, el presidente optó por medidas superficiales, soluciones temporales que poco pudieron hacer frente al tamaño real de la catástrofe. Era como si tratara de poner un parche en una herida abierta, esperando que el daño se sanara por sí solo. Mientras tanto, la ciudadanía miraba incrédula cómo las promesas de auxilio se convertían en meras palabras vacías, sin ninguna acción sustantiva que llegara a transformar la situación. La falta de liderazgo y de compromiso por parte de quienes tienen el poder se hizo más que evidente, y la frustración de la gente se multiplicó. Ante este sombrío panorama, es inevitable preguntarse, ¿qué podemos esperar de aquí hasta las elecciones generales de 2025? La respuesta parece, lamentablemente, bastante clara. Con el paso de los meses, el gobierno de Pedro Sánchez ha visto cómo su popularidad cae en picado, y es que, más allá de sus intentos de salvar la cara con medidas superficiales, la realidad es que la gestión de su administración ha dejado mucho que desear. En este contexto, parece que los ciudadanos españoles, ese colectivo que históricamente acaba pagando las consecuencias de una gestión ineficaz y caótica, seguirán perdiendo la fe en una clase política que, cada vez más, se aleja de las necesidades reales de la gente. La corrupción, los escándalos recurrentes, las promesas incumplidas y las traiciones internas dentro del propio partido, alimentan la creciente desconfianza que se extiende entre la población. El pueblo, agotado de ver cómo sus vidas no mejoran y cómo los responsables de su sufrimiento son los mismos que los prometen soluciones vacías, comenzará a ver a sus dirigentes como una especie de troupe de actores mediocres que, más que trabajar por el bienestar colectivo, parecen estar más preocupados por mantener sus puestos y su poder. Y es que, en lugar de ser servidores del pueblo, muchos políticos parecen estar atrapados en una especie de obra de teatro de serie B,
donde los guiones están dictados por intereses partidistas y no por la voluntad de resolver los problemas de la sociedad. Y lo cierto es que, para muchos, el gobierno de Pedro Sánchez ya está marcado como un claro ejemplo de cómo la política, en lugar de ser una herramienta para dar respuesta a las demandas y necesidades reales de los ciudadanos, se ha transformado en una lucha continua por mantener el poder a toda costa. Las políticas se diseñan no con el objetivo de mejorar la vida de las personas, sino con la única finalidad de garantizar que el líder de turno siga en el cargo. En un país que ha atravesado serias crisis económicas, sociales y sanitarias en los últimos años, la falta de acción decisiva y efectiva ha sido más que evidente. Sánchez, lejos de tomar decisiones valientes y que favorezcan al conjunto de la población, ha priorizado sus intereses políticos y el mantenimiento de un equilibrio delicado con aquellos grupos que le son más convenientes en cada momento. Los acuerdos con los separatistas catalanes, por ejemplo, no han sido más que un reflejo claro de un pragmatismo egoísta que pone los intereses de una minoría sobre los de la mayoría. En lugar de actuar con firmeza para garantizar la unidad del país, se ha optado por una política de concesiones y cesiones que ha socavado aún más la estabilidad política y social de España. En este contexto, las perspectivas para el futuro político del país son cada vez más inciertas. Lo que parecía una victoria electoral para el PSOE en 2019 se ha convertido en un lastre que podría arrastrar al partido hacia una profunda crisis interna. Con un Pedro Sánchez cada vez más debilitado, incapaz de gestionar los conflictos dentro de su propio partido y con un PSOE fragmentado y dividido, el escenario que se perfila hacia las elecciones de 2025 es un cambio de ciclo inminente. Si un líder no tiene la capacidad de mantener el control ni siquiera en su propia casa, ¿cómo podemos esperar que sea capaz de gestionar los intereses del país? La política, en lugar de ser un instrumento para resolver los problemas de los ciudadanos, se ha convertido en una lucha interminable por sobrevivir políticamente, sin importar las consecuencias para el país. Sánchez parece más centrado en sostener su propio poder que en proporcionar soluciones reales a los desafíos que enfrenta España. Frente a este panorama, la oposición, aunque también atraviesa sus propios retos y dificultades internas, podría estar en una posición más favorable para capitalizar el creciente descontento popular. Con un PSOE que se desintegra poco a poco, la derecha parece estar ganando terreno, aunque no sin sus propias complicaciones. El hecho de que la izquierda, representada por Sánchez y su gobierno, se haya alejado tanto de las preocupaciones reales de la gente, ha generado un caldo de cultivo perfecto para que otros partidos, especialmente de la derecha, puedan empezar a presentar una alternativa que, al menos en apariencia, promete ser más eficaz y más centrada en las necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo, no todo está decidido, y es cierto que la derecha también enfrenta sus propios desafíos para consolidarse como una opción política sólida y unificada. En última instancia, lo que está en juego no son solo las elecciones de 2025, sino también la posibilidad de recuperar algo de credibilidad en un sistema político que, hoy por hoy, parece estar gobernado por la ineficacia y la lucha por el poder a expensas del bienestar de la sociedad. El pueblo español, cansado y desencantado, parece estar atrapado entre un gobierno que, en su afán de mantener el poder, se ha desconectado de sus preocupaciones reales, y una oposición que aún está luchando por presentar una alternativa creíble y coherente. Si el país no consigue encontrar una vía de recuperación para la política, es probable que las próximas elecciones no solo definan el futuro político de España, sino también la capacidad de la democracia española para recuperar la confianza de sus ciudadanos. Si los intereses personales y partidistas siguen predominando sobre el bienestar colectivo, el sistema político podría perder aún más legitimidad ante los ojos de la gente, y el futuro del país podría verse aún más comprometido. La única salida sería un cambio profundo y radical en la forma de hacer política, uno que ponga de nuevo a los ciudadanos en el centro de la acción política y no a los intereses de unos pocos.